Bueno, pues continuamos con la temática de sanación cuántica. Vamos a hablar ahora de los pulmones, de la espalda, en términos generales, ¿vale? Y bueno, sí, voy a compartir aquí pantalla para ir explicando. Bueno, en cuanto a los pulmones, tenemos que tienen una relación directa con la vida, ¿sí? Con el deseo de vivir y con la capacidad de vivir bien, ya que aportan oxígeno a las células y por tanto vida al cuerpo. Todo problema en los pulmones indica que a la persona que lo sufre le duele vivir en ese momento, se siente triste, ya que eh, siente desesperación o desánimo y no desea vivir. O, por el contrario, siente que la asfixia una situación o una persona, la cual le impide aspirar la vida a su gusto. ¿Sí? Puede sentir que no tiene el espacio necesario para moverse y liberarse de una situación determinada. El miedo a morir o a ver morir a una persona o a sufrir o ver sufrir a alguien también afecta a los pulmones. Una persona que empieza a pensar que estaría mejor muerta que viva pierde sus deseos, que son el carburante esencial del cuerpo emocional. La persona que tiene miedo a morir también tiene miedo a morir en algo o se impide pasar a lo nuevo. ¿Sí? Cualquier cambio radical puede ahogarle e impedirle el entusiasmo necesario para pasar a otra cosa, ¿sí? Para seguir adelante. Em, vale, se cerró por ahí, pero yo continúo. Como los pulmones están entre los órganos vitales más importantes del cuerpo, el problema que vives es un mensaje importante. ¿Sí? Cuanto más grave sea el problema, en el plano físico, más urgente es el mensaje para ti. ¿Sí? El mensaje que debes comprender de lo que te está diciendo tu cuerpo. Tu cuerpo te dice que aspires la vida a pleno pulmón, que vuelvas a sentir deseos y aprecies la vida. Debes darte cuenta de que únicamente tú posees el poder de enfermarte, de ahogarte o de estar o dejar que te ahogue una situación que te rodea. ¿Sí? En lugar de dramatizar una situación, dedica un momento a ver el lado bueno de tu vida y todas las posibilidades de felicidad que pueden surgir de ella. Solo tú puedes crear esa felicidad y esa alegría de vivir, cambiando tu actitud ante la vida. Restablece el contacto con una vida social más activa. Dedica tiempo a practicar muchas respiraciones profundas todos los días, preferiblemente al aire libre. Ello te ayudará a aspirar mejor la vida en los planos emocional y mental. ¿Ok? Eso en cuanto a los pulmones, ¿vale? Ahora voy a hacer una breve explicación sobre lo que significan el hígado, perdón. ¿Sí? Lo que ocurre en el hígado, qué significa, ¿no? El problema o los problemas en el hígado se manifiestan cuando la persona hace demasiado, ¿sí? Porque el hígado se encarga de filtrar. Se preocupa por todo lo que sucede a su alrededor en lugar de digerirlo bien, es decir, adaptarse a los acontecimientos. Tiene miedo de las consecuencias, sobre todo de fallar en algo. Esta dificultad de adaptación a una situación a una situación nueva le hace sentir mucho enojo y descontento. Estos problemas también indican una actitud depresiva, aun cuando sea inconsciente. La persona afectada por los problemas hepáticos suele ser del tipo que no se ofende porque se sienta indefensa, incompetente, perdón, el tipo que no se ofende porque se siente indefensa, incompetente ante las ofensas. Se muestra en desacuerdo con los que se ofenden, sobre todo con aquellos que pierden el control, porque ella se esfuerza mucho para no demostrar nada. Siente amargura y tristeza. Cuando lleva ya mucho tiempo reprimiéndose, en lugar de sufrir un ataque de enojo y desahogarse, sufre una crisis hepática.
¿vale? Ahora lo vamos a ver, aunque el tema de la espalda es muy extenso, sí, eso está también en la, perdón, bueno, de lo que son las vértebras y demás, y los dientes, ya lo expliqué, voy a hablar lo que es en términos general sobre, sobre los huesos, ¿no? Para generalizar un poco la idea de lo que significa, ¿no? Cuando ocurren problemas en los huesos, por ser la parte sólida del cuerpo, representa el sostén, ¿sí? El sostén del mismo, el soporte. Un problema óseo se relaciona siempre con el temor de no ser apoyado lo suficiente o no apoyar bien a los demás. Se presenta en una persona que se desvaloriza o no se siente lo suficientemente fuerte para ocuparse de su propia vida. La persona que suele sentirse obligada a apoyar a los demás es aquella que necesita que dependan de ella para sentirse importante. No triunfa en la vida por sí sola, se desvaloriza en cuanto no se siente útil. Esta es la razón por la que al envejecer los problemas óseos se manifiestan en la persona que tiene miedo a la autoridad. Se desvaloriza ante ella, sí, como reacción intenta volverse autoritaria y dominante, ¿vale? Es todo lo que relaciona, lo que tiene que ver con los huesos, ¿no? Y también puse aquí, agregué un poco sobre la cuestión de los oídos, que también es, bueno, hay muchas personas que se ven afectadas por temas en los oídos. Así que, aunque ya había abordado algunas cuestiones relacionadas con los órganos de la cara, en lo que son los ojos, la nariz, la boca, los oídos, voy a hacer un poquito de énfasis en eso, ¿vale? Voy a revisar. A ver. Eh, bueno, ahí tienen algunas. André dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. La respiración es una forma de alabanza, la respiración es una forma de conectarse con lo divino. Sí, bueno, la respiración es una forma de conectarse con lo divino en el sentido de que es una analogía con el mundo espiritual, por eso es tan importante cómo se respira y también el concepto de la meditación, porque eso básicamente estás concentrándote para permitir que el espíritu entre en contacto, ¿sí? O sea, el ser entre en contacto con el mundo no físico. Por eso hay una conexión tan estrecha entre la respiración, la manera en la que se respira, con la parte del desarrollo de lo que es la conexión con el plano no físico. La respiración no es necesariamente una forma de alabanza. Bien, dice, ¿por qué quien tiene crisis de ansiedad a ver, o ataques de pánico percibe que le falta el aire? Porque es la vida, está relacionada con el miedo, ¿sí? ¿Qué ocurre a nivel de la mente cuando hay ansiedad y el cuerpo necesita más oxígeno? Lo que ocurre es que cuando tienes ese ataque de ansiedad, lo que te estás sintiendo es que lo que está alrededor tuyo, ¿sí? Está superando la situación en la que tú te ves. Entonces, es una forma de esforzarte a ti mismo por tratar de vivir y reaccionar, ¿sí? Respecto a lo que está ocurriendo y no permitir que esto te esté afectando. En términos generales, cuando tienes miedo, sientes como una contracción en los pulmones, como una contracción en el corazón. Entonces, esa región como si se encogiese, como si sintiese que te están presionando, si te ves atacado. Y el instinto de supervivencia es respirar. Entonces, estás luchando contra la situación que te está angustiando, ¿vale? El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Por qué la envidia afecta los huesos? Porque es algo que está directamente relacionado con el soporte de la persona, la integridad. Muchos de los factores que encontramos en la relación que tenemos con otras personas, ¿sí? Como estaba explicando antes en lo que concierne a los huesos, hay un soporte, ¿sí? Hay un soporte de nuestra estructura, que es por ejemplo, la columna vertebral. Hay un soporte emocional, un soporte en los órganos, igual que las piernas, cómo resistimos el peso del cuerpo, cómo avanzamos en la vida, la fuerza que cargamos con los hombros, la lumbar, los brazos, todo esto es un soporte, la cabeza también es un soporte. Entonces, nosotros tenemos a nivel subconsciente una conexión con lo que somos,
lo que sentimos. Y básicamente no puedes engañar lo que ocurre en tu interior, lo que hay dentro de ti. De manera que cuando tienes un conflicto con otra persona, tienes un sentimiento subconsciente, ¿sí? Y cuando esos sentimientos de querer controlar, de odio, de ira, se manifiestan, en realidad es algo interior tuyo que no ha sido corregido, con lo que estás entrando en conflicto. Y es parte también del soporte de lo que tú eres, porque sientes una agresión, sientes que están atacando tu espacio vital, sientes que están atacando tu integridad, ¿vale? Bueno, la otra que voy a poner aquí, a ver. Vale. Respecto a los oídos, ¿sí? Por ser el órgano del sentido de la audición, el oído ayuda a los humanos a abrirse al mundo exterior por medio del escuchar, ¿sí? Este órgano representa nuestra capacidad de escuchar bien para comprender mejor lo que sucede en el exterior. Los problemas más frecuentes bueno, hay varios problemas que se ven muy típicos en el oído. En el oído también se encuentra el centro del equilibrio que informa sobre la posición de la cabeza y del cuerpo, así como sus desplazamientos en los diferentes planos del espacio, ¿sí? Como esta función falla, resulta el síndrome de Meniere. Bueno, cualquier persona, cualquier problema que impida oír bien es una indicación de que la persona juzga demasiado lo que oye y siente mucha ira interna. Busca taparse los oídos para no oír. Acuérdense cuando también hablaba de los ojos, lo mismo. Cuando tienes problema en la vista porque no quieres aceptar lo que estás viendo. Dependiendo hacia lo lejos, la presbicia, o sea, los problemas a larga distancia, imagínate lo que es el porvenir, o con esa corta distancia, ¿no? Lo que va a ocurrir en breve, lo que está ocurriendo en el momento. Entonces lo mismo con los oídos. Las otitis, por ejemplo, son cada vez más frecuentes en los bebés porque a los recién nacidos les resulta difícil oír las reprimendas de los adultos. Quieren oír razones inteligentes acerca de por qué actuar o no actuar de tal modo en lugar de razones emotivas o mentales, ¿sí? Por eso muchos de los niños siempre están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos quieren entender en realidad, ¿sí? Entonces cuando la reacción de los padres es ira o el uso de la psicología con ellos, o sea, tratar de llevarse las cosas psicológicamente, al final digamos que engañarlo, ahí hay un conflicto porque en realidad lo que simplemente el niño quiere es que se le explique, ¿sí? También quieren oír palabras coherentes. Perdón. La sordera se manifiesta también en una persona que tiene dificultad para oír a los demás. Está demasiado ocupada pensando en lo que va a decir. En general, es una persona que con facilidad se siente acusada y vive a la defensiva. Perdón. A ver. Mm. Oír una crítica, sí, si volvemos al tema de los oídos, aunque sea constructiva, aflige a la persona. Eso es cuando estamos hablando de los oídos, ¿no? Una persona terca que se cierra a los consejos de los demás y solo obra a su antojo también puede crearse el problema de oír menos, perdón, o de no oír nada. O de oír menos o directamente no oír nada. Las personas que tienen miedo de desobedecer también tienen problemas de sordera. No se conceden el derecho de desviarse. Por otro lado, puede ser una persona tan sensible que no quiera oír los problemas de los demás por miedo a sentirse obligada a resolverlos o no tener tiempo para sí misma. Si hay un dolor en el oído que no afecte la audición, el mensaje del cuerpo es hacerle saber a la persona que lo sufre, que se siente culpable y quiere castigarse por lo que desea o no desea oír.
Si el problema es solo estético, por ejemplo, que le impida a una mujer usar pendientes, su cuerpo le dice que se conceda el derecho de que le gusten los adornos sin sentir culpa por ponérselos. Si no quieres o no puedes oír lo que sucede o se dice a tu alrededor, ¿sí? Tienes los oídos tapados, es el momento de que comiences a escuchar con los oídos del corazón. Te ayudaré a aceptar que aquellos a quienes te cuesta trabajo oír hacen lo que pueden, aun cuando no estés de acuerdo con ello. No es lo que dicen lo que más te molesta, sino tu percepción de lo que dicen. Si retomas la confianza en ti, acepta la idea de que no necesariamente quieren perjudicarte, se te facilitará amarte más y abrirte a lo que los demás tienen que decir. ¿Vale? Y por último, a ver, también respecto de los oídos, si crees que los demás te quieren solo cuando obedeces, es importante que cambies esa creencia. Ella te hace tener miedo de ser sorprendido en falta hasta el extremo de volverte sordo para tener una excusa por no haber obedecido. Si eres del tipo que tiene que resolver la vida de otros, ¿sí? Como de tus seres queridos, es preferible que aprendas a escucharlos sin sentirte responsable de su bienestar en lugar de volverte sordo. De este modo serás más comprensivo y favorecerás la apertura de tu corazón en lugar de cerrar tus oídos. En lo que respecta a los dolores del oído, en lugar de acusarte, es preferible que cambies tus creencias. Para ello, puedes compartir con los demás tu sentimiento de culpa, lo que te ayudará a comprobar si lo que crees es realmente cierto. ¿Ok? A ver, dice aquí André. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A nivel espiritual, ser ciego y sordo simboliza ser necio e ignorante. No, se refiere a la terquedad. Es decir, oídos, por eso Jesús también decía, tienen oídos y no ven, y tienen ojos, perdón, a ver, tienen ojos y no ven y oídos y no oyen. Porque en el sentido de ver es sencillamente que ves las cosas y no las quieres aceptar, oyes las cosas y las rechazas. ¿Sí? Entonces está más relacionado con la terquedad, con ser necio, una persona obtusa, ¿sí? Pero no tanto por la ignorancia. En cierto sentido se podría decir que el principio de todos los problemas del hombre es la ignorancia. Pero en ese sentido concreto, a lo que se refiere es a la terquedad, al hecho de no querer aceptar las cosas, ¿sí? Entonces es ciego y es sordo porque no acepta, ¿sí? No acepta lo que ve, no acepta lo que oye, no acepta lo que está percibiendo. Los sentidos principales que son el de la vista y del oído le están dejando claramente qué es lo que está ocurriendo, pero se rehúsa a aceptarlo. Bien, eso principalmente. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Bueno, hoy terminamos rápido, tenía solamente un par de cosillas ahí para comentar y las expliqué brevemente. ¿Por qué los ancianitos son los que más sordos, bueno, los que más problemas de audición tienen? Y algunos se quedan incluso ciegos. Es porque a lo largo de su vida nunca arreglaron aquellas cosas que tenían que arreglar y por eso a una edad avanzada tienen esos problemas que son los más comunes, entre ellos los de tercera edad. Lo que pasa es que a medida que pasa, o sea, hay diferentes etapas en la vida y hay ciertos momentos cuando se hacen más acuciantes, cuando se hacen más notorias, cuando más te afectan. Hay algunas que progresivamente te van afectando y hay otras que hay un momento en concreto en el que te pueden afectar. Por ejemplo, cuando te afectan de niños porque te sientes muy vulnerable, ¿sí? Por las circunstancias. Cuando te afectan por cuestiones sentimentales es precisamente porque te ves emocionalmente afectado y muchas áreas pueden verse implicadas. Y cuando te ves ya mayor es porque, por un lado, te sientes mucho más vulnerable, ¿sí? Fíjense, el niño se siente vulnerable por sentirse inferior, por sentirse desvalido, por sentirse débil, por sentirse más pequeño, por sentirse,
pues inferior en términos generales. Y con él es mayor porque te sientes vulnerable, porque tu cuerpo ya no reacciona como tú quisieras, ¿sí? Porque sientes que puedes depender, porque te ves obligado a depender de otras personas, ¿no? Y también por el hecho de que tienes muchas creencias que has ido absorbiendo, ¿sí? Se te han inculcado a lo largo de mucho tiempo en lo que concierne a los números, que es cuando consideras que hay una edad en concreto, pues esa edad está relacionada con ciertos paradigmas. Entonces vas a pensar que cuando llegues a los 40 te va a pasar tal cosa, a los 50 ya no estás para determinadas cosas, a los 60 es la vida de determinada forma. Entonces te condicionas por esos números, porque en realidad no son más que números. Entonces esos números que llamas fechas o que llamas años, te condicionan, entonces automáticamente creas una correlación, ¿sí? Una relación con una parte del cuerpo que es la que se va a ver principalmente afectada, porque o sea, uno de los principios de la energía es que busca el ahorro, ¿sí? No busca el desperdicio de energía. Entonces la conciencia busca que es lo más práctico. Y en ese sentido, en vez de afectar diferentes secciones o algo de forma aleatoria, va a lo más práctico, lo más elemental. Entonces, si es alguna cosa, como hemos estado mencionando, relacionada con el cuerpo, él crea una conexión. Hay un arquetipo que tiene que ver con lo que estás viendo, con lo que estás oyendo, con lo que comes, con lo que sientes. Entonces, ¿qué es lo principal? Y ahí es donde se focaliza la energía. Y ahí es donde se puede ver que pueden haber carencias o pueden haber dolores o pueden haber enfermedades, porque es la zona, ¿sí? Más cercana a la idea con la que te ves afectado, ¿no? Entonces, más bien es por eso, ¿no? Eso es lo que ocurre a las personas mayores. Por eso es importante no hacerle caso a los números y las cifras, porque todo en realidad es mental y, y que puedes en realidad condicionarte por las cosas tú solo, por lo que crees, por lo que piensas y por tanto es también tan importante mantener una disciplina interior de meditación, de también hacer actividad física, de educar la mente, porque mantienes muchos músculos, ¿sí? El músculo emocional, el músculo mental, el músculo intelectual, el músculo físico y en diferentes áreas, de manera que mantienes una actividad de toda la estructura y eso también te mantiene una sanidad completa, ¿no? Con respecto a la respiración, a ver. Con respecto a la respiración, ¿nos puede dar algunos tips o consejos para respirar de la manera correcta y sentirse mejor? Bueno, se puede hacer lo que se llama respiración cuadrada, ¿sí? Que es respirar profundamente, unos 4 segundos, o bueno, creo que puedes aguantar más, ¿sí? A ver, unos 6 segundos, digamos, entre 4 y 6 segundos, ¿sí? Luego mantener, ¿sí? Otros 4 o 6 segundos, luego soltar otros 4 o 6 segundos y luego mantenerse sin aire otros 4 o 6 segundos. Entonces es cuadrada porque trabajas con esos 4 ángulos. Ir tomando aire, contener el aire, soltar el aire, o sea, ir soltando el aire, quedarse sin aire. Entonces hay un punto en el que tomas el aire, lo contienes, lo vas soltando y te quedas sin aire y así progresivamente. Entonces, disciplinas, ¿sí? La mente a esto, porque hay diferentes niveles de la respiración, ¿sí? La respiración en el plano físico, lógico, lo que necesita el organismo para llenarse de oxígeno y ese oxígeno que se convierte en energía. En el plano emocional es controlar el ámbito emocional porque la emoción no se vuelve un flujo descontrolado de energía, sino que tú controlas las pautas de la emoción, porque la emoción está conectada con el bombeo del corazón, con los impulsos emocionales, sí, con el sistema neuronal, pero, perdón, con el sistema nervioso. Entonces, cuando controlas la respiración, estás obligando al organismo a acostumbrarse a que tú eres el quien está dirigiendo las pautas, tú eres quien está controlando. Entonces, cuando controlas el ritmo de la respiración, inconscientemente también hay otras secciones del cuerpo que se acostumbran a que seas tú quien está controlando. Sí, entonces puedes llegar a un punto en que también acostumbras al corazón a llevar un ritmo que tú, una pauta que tú controles, puedes también focalizarte en partes como puede ser el estómago, el sistema digestivo, alguna sección del cuerpo, el cerebro, lo que sea, y aprendes también a concentrar otras áreas del cuerpo. Entonces la respiración puede servir como puente también, no solo en el ámbito emocional, sino también de focalización para irte a secciones del cuerpo y
y coordinarlas conscientemente, porque por lo regular el cuerpo funciona por piloto automático, pero puedes disciplinarlo para que vaya al ritmo que tú quieres, ¿no? Bueno, eso principalmente es lo importante con el ámbito espiritual y con el ámbito de la respiración y también en el ámbito espiritual, porque también es una forma de educar la mente a asimilar la vida, a asimilar las experiencias, a aceptarla, a sentir paz con lo que te rodea, a sentir una paz con el cuerpo que tienes, a sentir paz con la vida que experimentas y con las situaciones. Y en ese sentido empiezas a regular todos los influjos energéticos vibracionales que están propagando energía hacia el espacio. De modo que si aprendes a regular esa energía que está bombeando dentro de ti, vas a poder regular todas las fluctuaciones y las experiencias que empiezan a darse en tu vida. ¿Ok? A ver. Los seres de densidades superiores necesitan respirar. Es que algunos extraterrestres tienen nariz y otros no. Es una interesante pregunta, la verdad que no estoy seguro. Depende de la densidad, supongo. Sí, supongo que, a ver, lo que pasa en cuarta densidad, sí que la dimensión que está encima de la nuestra, aún hay necesidades eh, similares a las que nosotros estamos teniendo, pero dentro de otro contexto, la asimilación de las cosas es diferente. ¿Necesitan alimento? Sí necesitan alimento, pero la forma de alimentarse es distinta. Sí, la necesidad del alimento es distinta. A lo mejor no están dependiendo del sistema digestivo. O sea, cuando el cuerpo es distinto, los procesos metabólicos cambian. Entonces, los aspectos, por ejemplo, como la alimentación, ¿sí? Eh, o como puede ser la reproducción, o como puede ser la respiración, supongo que cambian. Bien. Ahora, si ya hablamos en términos de quinta densidad, no lo sé. ¿Sí? Yo en esos cánones no sé muy bien cómo funcionaría, pero entiendo que de un modo u otro hay cierta fisicalidad en todos los niveles y también hay materia psíquica, ¿sí? En ciertos niveles. Entonces, hay una interacción, pero lógicamente no es la misma que en este plano de tercera densidad, pero nada más de ahí a detalles, lo cierto es que no lo sé, estaría especulando. Bien, más o menos a grosso modo, en términos general, sí que hay ciertas necesidades, por lo menos en cuarta densidad, parecidas a las nuestras, pero no tan dependientes. Y a partir de ahí la quinta densidad no estoy del todo seguro. En algún nivel lo habrá y así sucesivamente. Con la llegada a la sexta, la verdad que no sé muy bien cómo funciona porque muchos de estos seres llegados al punto de hablar ya de quinta, sexta densidad, no necesitan vehículos para desplazarse, no necesitan un planeta para morar, simplemente están entre planos de realidad, de modo que no van a estar dependientes ni de comida, ni van a estar dependientes del oxígeno, ni dependientes de otro tipo de procesos, no van a necesitar dormir, ni se van a estar cansando. Entonces, supongo que entran en un flujo de energía muy distinta, ¿sí? El uso de la energía, la funcionalidad de la energía, del flujo, ¿sí? De la energía es muy diferente, ¿sí? Estamos en otro estado de realidad. Bueno, una última pregunta. El Evangelio de Felipe. La economía de Dios depende de cuatro elementos: fe, esperanza, amor y conocimiento. Nuestra tierra es la fe en la que echamos raíces. El agua es la esperanza por la que nos alimentamos. El viento es el amor por el que crecemos. La luz es el conocimiento por el que maduramos. Evangelio de Felipe. ¿Por qué el amor y el espíritu es el elemento aire? ¿Qué relación o similitud hay entre el aire con el amor y el espíritu? El amor está relacionado con el concepto logos, está relacionado con el aspecto fe y con la luz, porque en realidad son la misma cosa en términos de la conciencia. Cuando hablamos de aire,
¿sí? Nosotros lo vemos en el plano físico como aquello que respiramos, porque representa básicamente la vida y la existencia y la transformación de las partículas en energía para el cuerpo. Por esa razón, tiene una analogía con el concepto de la psique. Con el concepto de la psique no me refiero a la mente, ¿sí? Como entendemos la mente de cada persona, sino en otro plano de realidad, ¿sí? Lo que en las crónicas de Ari llamó el Atmos, ¿sí? Es la partícula no física, ¿sí? Que es la base de la existencia de seres en otros planos de realidad. De ahí, por ejemplo, ¿cómo se dice? El concepto de la potestad del aire, ¿sí? Se ven en el Nuevo Testamento, Pablo habla de aquel que tiene la potestad del aire, pero no se refiere al elemento aire. Se está refiriendo a lo que los judíos llaman el vilón o el primer cielo, que es un espacio muy amplio donde hay un estado de energía distinta al como nosotros entendemos, y ese es el aspecto del aire, pero en otro nivel. O sea, tenemos el aire que nosotros respiramos y está ese aire psíquico, por así decirlo, o de la kasha, que es otra forma de energía funcional o el éter, que es el que maneja y mueve todo. Bien, eso es a lo que se refiere el concepto de aire. Em, Conectándolo con lo que está diciendo aquí Felipe, el viento, dice, no el aire. Sí, el viento porque, o sea, la diferencia entre aire y viento es que el viento son las partículas en movimiento. Sí, el aire es, cuando hablamos de aire hablamos en términos de lo que respiramos, pero cuando hablamos de viento hablamos de lo que está moviendo, por eso se habla de soplar. Entonces, el concepto viento es lo que en griego llaman el pneuma y lo que en hebreo llaman el ruach, ¿sí? Que es la conciencia. ¿Por qué? Porque no se ve, pero está en movimiento, se mantiene eh, activa. Por eso habla, el viento es el amor, hablando en términos, dice, por el que crecemos. Porque el espíritu, ¿sí? Hablando en términos del Espíritu Santo, es la buena intención que hay en todo. O sea, todas las cosas que experimentamos, todo lo que estamos viviendo, tiene una intención detrás. Cualquier cosa, el momento que vivimos en cada instante de la experiencia de nuestras vidas, todo lo que ocurre en cada instante tiene amor, ¿sí? Pero ¿qué significa que tiene amor? Que tiene una intención detrás. Cualquier cosa que puedas experimentar, lo que estamos experimentando en este momento, lo que experimentas después, cuando duermes, cuando comes, cuando vas al baño, cuando interactúas con otros, cuando sales a caminar, en todo, ¿sí? Cada instante está dentro de ese destino, ¿sí? Que dirige el Espíritu Santo y tiene un propósito. Y ese destino se está desarrollando con una intención. Y esa intención es siempre el crecimiento, es siempre la evolución, es siempre el mejorar. Sí, ese es el verdadero amor que estamos experimentando en cada momento, en cada instante. ¿Qué relación o similitud hay entre el aire con el amor y el espíritu? Eso, ¿sí? Bueno, em, si no tienen más preguntas, y por hoy ya concluiría. Eh, Eso, no sé si quieren comentar alguna otra cosita, si no, ya por hoy terminamos. Ya luego a André le paso el tema que vamos a tratar el viernes, ¿vale? Y bueno, pues eso. Bueno, pues muchas gracias por participar en la clase y que estén teniendo una excelente semana, ¿vale? Y bueno, Igual, muchas listo. gracias En la por la próxima información, entonces, pues. bueno, que estén muy bien. Chao. Igual bendiciones para todos. Bendiciones.